Un gran saludo a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran? Aquí me encuentro de nuevo para darles la tercera sesión de este curso propedéutico de anatomía, en el cual veremos, para una comprensión un poco general y superficial, de lo que es el sistema circulatorio. Antes de adentrarnos a cada una de las divisiones músculo-esqueléticas del cuerpo y ver los músculos de cada región de este mismo cuerpo, sobre todo cuáles son, cuántos son, su inervación e irrigación como tal. Entonces, antes de ello, vamos a hablar y definir lo que es el sistema circulatorio, para lo cual nos va a servir esta sesión. De manera muy breve, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? Describir muy brevemente lo que es el sistema cardiovascular y describir lo que es la circulación menor, mayor, los sistemas portales, hepáticos y también sistemas portales hipoficiarios, así como describir los componentes anatómicos del corazón, las capas que lo componen, el sistema de conducción eléctrica y mencionar el sistema de irrigación y de drenaje del mismo corazón, así como los componentes que son parte esencial de lo que son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas con respecto a su anatomía y su función. Parte de lo que es el sistema linfático no lo vamos a ver, ya que técnicamente lo van a ver en sus clases de histología. Toda esta presentación se va a concentrar sobre todo en lo que son los sistemas cardiovasculares y sobre todo parte esencial de la irrigación que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Continuamos. ¿Cómo se divide el sistema cardiovascular? Se divide en lo que es una circulación mayor o una circulación somática o sistémica. Por otro lado, la circulación menor es aquella que se refiere a una circulación central o pulmonar, mientras que una circulación portal serían como ejemplos aquellos que son un conjunto de venas recolectadas dentro de una misma circulación, como el sistema portal hepático o el sistema portal hipoficiario. Circulación menor. De manera muy breve, ¿cómo la podemos definir? La sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca y se van hacia lo que son ambos pulmones. En los capilares de los alvéolos pulmonares, que son la estructura principal de los pulmones, la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis. Entonces nos vamos de la circulación de las venas a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y a lo que son las arterias pulmonares. ¿Qué es lo que se conoce como arteria? Todo aquello que salga del corazón, aunque de manera invertida. En este caso, las arterias pulmonares llevan sangre venosa o sangre no oxigenada a los alvéolos de los pulmones para que se oxigenen. Posteriormente, cuando se oxigena esta sangre, se reconduce por las 4 venas pulmonares, ahora de nuevo a la aurícula izquierda, posteriormente al ventrículo izquierdo y finalmente a lo que es la aorta y a lo que es toda la circulación arterial para llevar hacia todo el cuerpo lo que es la sangre oxigenada. Aquí necesito que nos detengamos un momento y vean la división importante que hay entre vena y arteria y entre vena pulmonar y arteria pulmonar. Las venas son aquellas que llevan la sangre no oxigenada, que en libros de anatomía viejos las dibujan de color azul. Las dibujaban antes de color azul porque cuando se hacían cortes anatómicos hace más de 500 años, las venas tenían toda la sangre coagulada y de color ya morado y pensaban que simplemente llevaban la sangre y que la sangre era como de color azul a azul oscuresco o a rojo oscuro, mientras que las arterias son aquellas que llevan la sangre oxigenada. Etimológicamente, la arteria viene de la palabra aire, porque cuando se hacían estos mismos cortes anatómicos, las arterias usualmente, a veces, después de mucho tiempo, no tenían sangre porque ésta se encontraba ya lejos de algunas partes del cuerpo o no había llegado y pensaban hace más de 500 años que las arterias conducían el aire de los pulmones. Entonces,
eso es la diferencia entre arteria y vena, que la primera, las arterias, conllevan la sangre oxigenada y las venas la sangre no oxigenada. No obstante, cuando hablamos de arterias y venas, también nos referimos a aquellas que salen y se dirigen al corazón. Todo aquello que se dirige al corazón se conoce como vena. Todo aquello que sale del corazón se conoce como arteria. Entonces, cuando estamos hablando del corazón derecho y el izquierdo, los términos vena y arteria se invierten. Aunque las venas llegan a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho para llevar la sangre no oxigenada a los pulmones, aquellos que reciben la sangre no oxigenada se conocen, aquellos que reciben la sangre oxigenada y lo llevan a los pulmones se conocen como arterias pulmonares. Entonces, las arterias pulmonares son las únicas arterias que no llevan sangre no que no llevan sangre oxigenada. Por otro lado, cuando se oxigena la sangre y regresa al corazón, se conocen como venas pulmonares o las 4 venas pulmonares. Son las únicas venas que no llevan sangre no oxigenada y llevan sangre oxigenada de vuelta al corazón izquierdo. Sé que parece un poco confuso, pero ahorita nos vamos a detener a verlo cuando hablemos del corazón. Entonces aquí podemos ver parte de lo que es lo que estábamos hablando. Aquí tenemos la vena cava inferior y la vena cava superior que llegan a la aurícula izquierda, pasa la sangre al ventrículo derecho y sale hacia lo que son las arterias pulmonares, que recuerden son las únicas 2 arterias que llevan sangre no oxigenada. Cuando digo que llevan sangre no oxigenada. Cuando llegan a los pulmones y se oxigena esta sangre, regresa al corazón izquierdo o a la aurícula izquierda a través de lo que son las venas pulmonares. Y recuerden que la vena es toda aquella estructura capilar grande que se dirige hacia el corazón. Por ello mismo, estas son las únicas 4 venas que conllevan o que dirigen sangre oxigenada, las cuales llegan a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y a lo que es todo el tronco que conlleva a la aorta y a todo el sistema arterial. Entonces, la circulación mayor, a diferencia de la menor, es el recorrido de la sangre que comienza desde el ventrículo izquierdo del corazón cargado de sangre oxigenal y que se extiende por la aorta y sus ramas arteriales hasta llegar a lo más pequeño que es el sistema capilar, donde a través de la unión entre arteriolas y lo que son venas, se van formando las venas que recogen la sangre pobre en oxígeno y todos los desechos celulares. Y estas desembocan en lo que son las 2 venas cavas, superior e inferior, que drenan en la aurícula derecha del corazón y conllevan la circulación menor que acabamos de comentar. Por otro lado, también podemos decir, antes de pasarnos, que es importante que reconozcan que a través de lo que es todo este intercambio de oxígeno, se hace también la conversión del oxígeno a lo que es el dióxido de carbono, el cual el dióxido de carbono se expulsa a través de los pulmones, pero es parte importante de lo que es la regulación metabólica que hace el riñón en procesos de acidosis, respiratorio o metabólico, que son trastornos del cuerpo cuando no hay una correcta oxigenación o un correcto desecho por parte de la excreción de los riñones. Lo que sucede aquí es que los riñones y los pulmones entran en estos estados que acabo de comentar. Entonces, es muy importante que sepan que para la excreción adecuada de los desechos, lo que son los riñones y los pulmones son importantes para la eliminación del CO2, pero además son importantes para la correcta oxigenación de lo que es la sangre y que ésta se dirija a través de todo el corazón izquierdo a lo que son los capilares del cuerpo para que pueda ser utilizado el oxígeno por las células de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar de lo que es la circulación portal, el cual es un subtipo de circulación general que se origina de venas precedentes de un mismo sistema capilar que vuelve a formar todavía capilares. Y hay 2 sistemas portales
en el cuerpo humano: el sistema porta-hepático o portal hepático y el sistema porta-hipoficiario o portal hipoficiario. El sistema portal hepático es donde las venas originadas de los capilares del tracto digestivo van desde el estómago hasta el recto y transportan los productos de desecho del sistema de digestión, así como algunos productos de absorción que hace este mismo sistema digestivo. Estamos hablando de lo que son grasa, glucosa, etcétera, etcétera. Se transforman de nuevo estos capilares en los sinusoides hepáticos del hígado para formar de nuevo venas que desemboquen en la misma circulación sistémica a través de lo que son venas suprahepáticas y que se dirigen directamente hacia lo que es la vena cava inferior, que desemboca en la aurícula derecha y conlleva a lo que es toda la circulación o sistema de circulación menor. Por otra parte, el sistema portal hipoficiario es que la arteria hipoficiaria que nutre e irriga la hipófisis, que es una parte del cerebro, procedente esta misma arteria de la carótida interna, se ramifica en una primera red de capilares situados en la eminencia media del cerebro. De estos capilares se forman las venas hipoficiarias que descienden por el tallo hipoficiario y originan otra red de capilares en la adenohipófisis o en la hipófisis anterior, que drenan a su vez en lo que es la vena yugular interna. La hipófisis, que es un concepto que van a ver, bueno, más bien es un sistema que van a ver en sus clases de histología, se divide en lo que es la hipófisis anterior y posterior. Dependiendo de esta posición anatómica, van a regular diferentes hormonas que sobre todo van a ser, por ejemplo, la absorción del agua, la contracción del útero, contracción mioepitelial en la glándula mamaria, crecimiento óseo, la hiperglucemia, la elevación de ácidos grasos libres y la secreción de lo que es la leche materna, mientras que la hipófisis posterior va a tener mucho que ver con lo que es el sistema reproductor, a su vez con la secreción normal de lo que es la corteza suprarrenal. Todo esto es regulado por el hipotálamo, que se encuentra a su vez, como habíamos comentado, en el cerebro. El corazón. ¿Cómo se define el corazón? Como el órgano principal del aparato circulatorio. Es un músculo estriado y que tiene a su vez características de músculo liso, hueco, que actúa como una bomba aspirante e impelente que aspira hacia las aurículas de la sangre que circulan por las venas. Impulsa la sangre de las aurículas directamente a los ventrículos y hacia las arterias, y viene etimológicamente del griego cardia, que se refiere a lo que es el corazón. ¿Dónde se ubica? Se está situado prácticamente en medio del tórax, en el mediastino, entre los dos pulmones, por encima del diafragma, que es el músculo que divide a la cavidad torácica de la cavidad abdominal, delante de lo que es el raquis torácico y separado de las vértebras por el esófago y la aorta, y detrás del esternón y de los cartílagos costales. El corazón se fija en esta misma posición por medio de los grandes vasos que salen y llegan a él y que atraviesan a través del pericardio. ¿Cómo lo podemos dividir y cómo lo podemos orientar más fácilmente? El corazón se divide en dos mitades laterales, en un corazón derecho, en donde, como ya habíamos dicho, circula toda la sangre venosa o no oxigenada, y un corazón izquierdo, en el cual circula toda la sangre arterial que regresa de los pulmones ya oxigenada y que a su vez se dirige a todo el cuerpo. Cada una de estas dos mitades se divide en dos cavidades: una cavidad superior llamada aurícula o atrio y una cavidad inferior más grande que se conoce como ventrículo. Por lo tanto, si tenemos dos corazones, uno derecho y uno izquierdo, tenemos cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos divididos por un tabique interauricular e interventricular. Hay diferentes orificios o válvulas. Válvulas auriculoventriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las aurículas y cada uno de sus ventrículos hay válvulas que lo dividen. Por ejemplo,
La válvula que divide la aurícula del ventrículo derecho se conoce como válvula tricúspide. La válvula que divide como tal a la aurícula del ventrículo izquierdo se conoce como válvula mitral. Y es importante que lo recuerden esto, que la tricúspide es aquella que divide a la aurícula del ventrículo derecho, mientras que la válvula mitral divide a lo que es la aurícula del ventrículo izquierdo. Se separan, como había comentado, por el tabique interauricular, o sea, entre las dos aurículas, y por el tabique interventricular entre los dos ventrículos. Las partes que conforman el corazón son estas mismas capas que vamos a mencionar: el endocardio, el miocardio, el pericardio y el epicardio. Y entre las capas del corazón se encuentran fibras nerviosas que constituyen el plexo cardíaco. El endocardio forma el revestimiento interno de las aurículas y ventrículos, o sea, es lo que se encuentra dentro, y es análogo a la capa íntima de los vasos sanguíneos y más grueso en las aurículas. Tiene 3 capas: una capa interna o endotelial, una capa media o subendotelial y una capa externa o abajo del endocardio. El miocardio es el tejido muscular del corazón. Como ya habíamos comentado en la anterior clase, tenemos 3 tipos de tejido muscular: el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. El miocardio es el tejido muscular específico del corazón y se forma por este músculo que contiene una red abundante de capilares. En las aurículas, las fibras musculares se disponen en forma de haces que forman un verdadero enrejado y sobresalen hacia el interior, formando relieves irregulares. Por eso hemos dicho que el corazón es un sistema de músculo estriado enrejado. El epicardio, por otra parte, es la membrana serosa que cubre la superficie externa del corazón. Es un epitelio monoestratificado compuesto por células planas o cúbicas que, según el grado de su distensión, tienen también a su vez una lámina propia y se pueden definir como células planas o cúbicas. Por ejemplo, la pericarditis es la inflamación de este epicardio. La pericarditis es una enfermedad específica donde hay un proceso donde a través de esta inflamación se puede hacer que el fluido se estanque en el saco, y cantidades excesivas de este fluido que se encuentra en el epicardio puede causar un tamponamiento o tamponade cardíaco que impide físicamente que el corazón lata correctamente. Esa es una enfermedad cardíaca muy importante. Finalmente, el pericardio es la membrana que envuelve y separa el corazón de las diferentes estructuras vecinas. El corazón, recuerden que es importante que lo denominen como un órgano, por eso está aquí en la presentación, un órgano que es importante del sistema circulatorio. Forma el pericardio una especie de bolsa o saco que cubre completamente el corazón y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos, la aorta, la vena cava superior e inferior, y se divide a su vez en un pericardio visceral o epicardio que está en íntimo contacto con la superficie del corazón, o parietal, más externo y separado de la anterior capa por un espacio capilar que contiene el líquido pericárdico. El plexo cardíaco se denomina muy brevemente como el centro nervioso que constituye los nervios cardíacos del tronco simpático y situados en la base del corazón. Recuerden que neurológicamente se puede dividir el sistema nervioso en un sistema nervioso simpático y parasimpático. Simpático, todo lo que constituye a activar al cuerpo en caso de la necesidad de actuar o correr, y parasimpático, una acción un poco más lenta y de descanso que implica como tal el que la persona no se encuentre en actividades más intensas, sino de relajación y digestión. Aunque no es parte de esta presentación, una mnemotecnia muy sencilla sería reconocer el sistema simpático
como aquel que se utiliza para correr o atacar, mientras que el sistema parasimpático es descansar y digerir. Este plexo cardíaco, regresando a la clase, cumple la función de regular el movimiento del corazón generado por un nódulo sinoauricular, que quiere decir que es un nódulo que se encuentra dentro de la aurícula derecha y que permite la transmisión de la descarga eléctrica a través de aurículas, tabiques y ventrículos finalmente, y que permite la contracción del corazón. La irrigación cardíaca, ¿cómo se da? El corazón tiene una irrigación porque al final es un órgano, como habíamos dicho, y el corazón se divide en dos arterias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha es aquella que tiene un origen en el seno aórtico derecho como tal, entre lo que es el tronco pulmonar y la aurícula derecha, y corre por todo el surco coronario. Algunas de sus ramas son la rama sinusal, la rama marginal derecha que irriga el ventrículo derecho, la interventricular posterior que desciende posteriormente a través del tabique interventricular e irriga sus ventrículos en su pared posterior y en el tabique interventricular o septum interventricular. Así como a su vez tiene un nodo, irriga el nodo auriculoventricular y una rama final que es parte de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Por otro lado, tenemos a lo que es la coronaria izquierda, que nace del seno aórtico izquierdo y cruza entre aurícula y tronco pulmonar. Tiene un nodo sinoatrial en un 40%, o más bien irriga el nodo sinoatrial. Tiene una rama interventricular o descendiente anterior que se une con la posterior. La circunfleja, que tiene un surco coronario y marginal en la izquierda y posterior al ventrículo izquierdo, y que al terminar se puede unir con la coronaria derecha. Ahora, ya habiendo definido muy brevemente qué es el corazón, vamos a definir qué son arterias, arteriolas, capilares y venas. Arteria. La arteria son cada uno de los vasos que llevan la sangre como tal oxigenada desde el corazón a las demás partes del cuerpo. Las arterias, como acabo de comentar, llevan esta sangre oxigenada o rica en oxígeno que sale de la circulación pulmonar hacia los diferentes órganos, diferentes músculos y a todas las porciones distales del cuerpo. Cada vaso arterial consta de 3 capas. Una capa externa o adventicia de tejido conjuntivo que rodea, como pueden ver aquí en la imagen, a las arterias. Una capa media compuesta por fibras musculares lisas, porque las arterias tienen fibras musculares que permiten su contracción. De hecho, cuando nosotros revisamos la presión arterial de una persona, estamos midiendo en milímetros de mercurio qué tanto es la fuerza de contracción y la fuerza de relajación en los valores de la presión sistólica y diastólica. Esto nos permite saber si el corazón está ejerciendo mucha presión o, como tal, si el corazón no está trabajando de manera adecuada y la persona está no en un estado de hipertensión, sino de hipotensión. Entonces, recuerden que las arterias tienen una capa de fibra muscular lisa. Y finalmente, una capa íntima, constituido por el endotelio y una capa conjuntiva subendotelial que está en contacto con la sangre. Aquí en esta imagen que vemos más allá de estas 3 capas, una porción o una recolección de tejido graso que se encuentra obstruyendo la irrigación normal de la sangre. Este tejido graso se puede acumular sobre todo en estados de obesidad o de sobrepeso. Y como han escuchado previamente algunas o algunos de ustedes, cuando se acumula esto, no puede pasar adecuadamente la sangre y todavía aumenta más valores de la presión arterial. Y puede conllevar, si altera a la irrigación cardíaca, a los estados de isquemia o de infarto cardíaco. ¿Qué es una arteriola? Es un vaso sanguíneo
de pequeña dimensión que resulta de la ramificación de estas arterias que ya habíamos dicho y que libera sangre hacia los capilares, que es la última porción de lo que es el sistema circulatorio antes de que se empiecen a formar las venas. Las arteriolas poseen gruesas paredes musculares, siendo los puntos donde se existe la principal resistencia vascular. Y la presión sanguínea suministrada al cuerpo por parte de las arterias es resultado de la interacción, como les había dicho, entre la salida cardíaca, o sea, es el volumen de sangre que está bombeando el corazón minuto por minuto, por minuto, por minuto, y la resistencia vascular de las arteriolas. Esta resistencia entre arteriolas y lo que está liberando el corazón se conoce como resistencia periférica total y es lo que nos ha ayudado a determinar a través de aparatos como esfigmomanómetros o baumanómetros, lo que ya les había explicado que es la presión arterial. Ahora, ¿qué es el capilar? El capilar, entonces, después de la arteria y la arteriola, es el más pequeño de los vasos sanguíneos y tan delgadas son las paredes de los capilares que el oxígeno y la glucosa pueden atravesarlas y llegar rápidamente hacia las células. Y los productos de desecho, como el dióxido de carbono, pueden regresar a la sangre a través de esta misma presión que se ejerce a través de lo que son los capilares venosos. Aquí vemos el ejemplo de la interacción entre capilares arteriales y capilares venosos, donde se van formando, donde van terminando lo que es el sistema arteriolar y se van formando las venas. Pues, por lo tanto, existen dos tipos de capilares. Venosos, encargados de llevar la sangre desoxigenada hacia el corazón por medio de las vénulas y posteriormente las venas, y que se dirigen de nuevo hacia el sistema circulatorio menor, o sea, hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho y después hacia lo que son las arterias pulmonares, y están luego los capilares arteriales, que son las últimas partes del sistema arterial que siguen después de las arteriolas y que se encargan de procesar la sangre para luego pasarla al capilar venoso, intercambiando los desechos, como el dióxido de carbono, por oxígeno y que inician con el capilar venoso y se van hacia lo que es todo el sistema venoso que ya comentamos previamente. Es una vénula, entonces, son cualquiera de los pequeños vasos sanguíneos que llevan sangre procedente de los plexos capilares y se anastomosan para formar posteriormente las venas. Por ende, una vena es un vaso sanguíneo que conduce la sangre desde los capilares hasta el corazón, sobre todo el corazón derecho. El cuerpo humano, de hecho, tiene más venas que arterias y su localización exacta es más variable dependiendo de persona a persona, a diferencia de las arterias. Las venas, de hecho, se pueden localizar de manera más superficial que las arterias o incluso en campos más profundos. Y se conforman de tres capas: interna o endotelial, media o muscular y externa o adventicia. Como pueden ver, aunque tienen una capa muscular, realmente es muchísimo menor a la capa muscular que tienen las arterias. Como acabamos de decir ahorita, su compuesto muscular es menor que las arterias debido a que tienen menor espesor en esta misma, por lo tanto tiene un diámetro mayor que ellas, pero su pared se distiende más para no depender de un pulso específico y poder seguir trabajando en los movimientos de flexión, extensión o rotación que hacemos constantemente. No obstante, en el interior de las venas existen valvas o válvulas semilunares, o sea, en forma de semiluna, que impiden el retroceso de la sangre cuando nos encontramos en bipedestación o de pie y favorecen que haya un correcto envío o sentido de la sangre desde las venas hacia el corazón, aunque nos encontremos de pie. Perdón, esta es una repetición de la anterior diapositiva, una disculpa. Y aquí podemos ver parte de estas mismas válvulas semilunares que se encuentran tanto en venas superficiales como en venas profundas y que permiten el transporte adecuado de la sangre desde este sistema venoso a lo que son la vena cava superior o la vena cava inferior, dirigiéndose de nuevo a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, oxigenación de la sangre y de nuevo las cuatro venas pulmonares
que llevan sangre oxigenada hacia lo que es el corazón izquierdo. Ahora, muy brevemente, recordemos que es una arteria pulmonar, es la arteria por la cual la sangre pasa del ventrículo derecho a los pulmones para ser oxigenada a través de la barrera alveolo capilar en un proceso conocido como hematosis. Para ello atraviesa la válvula pulmonar, que es la salida del ventrículo derecho. A nivel del callado de la aorta, la arteria pulmonar se puede dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. Como se dividen aquí, cada una de estas ramas son para cada pulmón y discurren a través de los bronquios respectivos, penetran el pulmón a través del ilio y permiten este proceso de hematosis. Recuerden, solo hay dos arterias pulmonares, izquierda y derecha. Esto quiere decir como tal que son las únicas arterias que llevan sangre no oxigenada desde el corazón a los pulmones. ¿Por qué se llaman así? Aunque parezca confuso, todo aquello que salga del corazón se conoce como arteria. Entonces, estas son las únicas dos arterias que llevan sangre no oxigenada para el proceso de hematosis, como pueden ver aquí en la imagen. Vena pulmonar, a diferencia de lo que habíamos comentado y como habíamos dicho al inicio de esta presentación, se forma a través de la red capilar de los lobulillos pulmonares y discurren a través de estas redes capilares de las últimas divisiones bronquiales y de la pleura hacia lo que son las venas pulmonares, que convergen hacia el hilo pulmonar formando dos troncos paralelos en el bronquio derecho y dos paralelos en el bronquio izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que son 2 y 2 venas pulmonares, son un total de 4, 2 por cada lado. Cada uno de estos 4 troncos venosos transportan la sangre del pulmón al corazón, donde desembocan en la aurícula derecha y llevan la sangre oxigenada. Esta sangre llega al corazón después de haber sido oxigenada por los pulmones en este mismo proceso previamente conocido como hematosis, a través de la barrera hematoalveolar. Esta sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral que divide la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo y de allí a la aorta para ser transportada a través del cuerpo. Recuerden, solo tenemos 4 venas pulmonares y son las únicas venas que transportan sangre oxigenada de vuelta hacia el corazón. ¿Por qué se llaman venas y no arterias? Porque recuerden, toda aquella estructura del sistema circulatorio que se dirige hacia el corazón se conoce como vena. Entonces estas son las únicas venas, las únicas 4 venas como tal que transportan sangre oxigenada. El resto de las venas del cuerpo sí transportan sangre no oxigenada. Y con ello concluimos la presentación del sistema circulatorio. Antes de pasar a las demás presentaciones que ya implican aspectos más anatómicos, les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacérmelo saber para con mucho gusto responder cualquier cuestión que tengan. Sin nada más que decir, les deseo un excelente tiempo, sobre todo ahorita que se encuentren estudiando. Muchas gracias por su atención y me encuentro para servirles. Hasta luego.